Bueno, momento motor, deducción. Recordemos que yo les había comentado, no vamos a, la deducción está toda acá desarrollada, pero no vamos a perder tiempo en esto. Lo que más nos interesa a nosotros es las conclusiones, ¿sí? Interpretar la curva par velocidad o la curva del momento motor y sus conclusiones. Eso es lo que nos interesa. ¿De dónde partimos? Bueno, partimos de la relación que existe entre la potencia con el par. La potencia es igual a tau por omega, ¿sí? Esta es la expresión que nos da, ¿no es cierto?, la relación entre potencia y par, siendo omega la velocidad angular a la que está girando, ¿no es cierto? Estamos hablando de una máquina rotativa. Cuidado, no confundir este omega con la frecuencia angular de la corriente alterna, 2pi por f, ¿no? No es 2pi por f. Esto es la velocidad angular a la que está girando ese motor, que es 2pi por n dividido 60. ¿Está? Esto es omega. O pi por n dividido 30, ¿verdad? Bueno, entonces, si nosotros despejamos de acá el par, tau, el par, nos va a quedar, ¿sí? Sería pi por n dividido 30 acá en el denominador, pero pasa arriba al numerador. Entonces, 30 dividido pi por n multiplicado por la potencia. ¿Qué potencia? La potencia mecánica. Pues estamos hablando de esa potencia que desarrollaba el rotor y habíamos visto que esa era la potencia mecánica interna, ¿verdad? Potencia mecánica interna. Esa potencia mecánica interna, ¿verdad? Después la relacionamos con la potencia síncrona. A ver, acá tenemos, ¿sí? La potencia mecánica. Y cuidado, es N2, ¿no? Porque es la velocidad a la que está girando el rotor, ¿sí? Entonces queda 30, agregamos el número de fases ahora, porque esto sería una expresión en donde no estamos considerando el número de fases, acá agregamos el número de fases, 30 por M1 dividido pi N2, y ahora esto que está acá, R21 por 1 menos S sobre S multiplicado por I21, esto que está acá era la potencia mecánica. Cuando vimos la relación que existía entre la potencia mecánica y la potencia síncrona, ¿verdad? Era esta la relación, esta era la relación que existía. Bueno, muy bien, a partir de ahí se hace todo, se sigue con todo un desarrollo y llegamos a la expresión, acá tenemos todo el desarrollo, llegamos a una expresión del par tau o m. Esta m que tenemos acá, o este taus, ¿verdad? Es lo mismo, ¿sí? Están puestas de las dos maneras o las dos formas posibles que normalmente se encuentran. Bueno, entonces llegamos a esta expresión. Esta que está acá es la expresión del par o la cupla en función del deslizamiento. En función del deslizamiento, ¿sí? Acá la variable es S. Vamos modificando el valor de S y se va modificando el valor de M o del par. Bueno, si nosotros le damos valores al deslizamiento desde 0 hasta 1, ¿qué es lo que obtenemos? Y obtenemos esta curva que está acá, ¿sí? El par, tau o M, en función de S, el deslizamiento. Desde 0, acá tenemos S igual 0, y acá tendríamos S igual 1, ¿verdad? En la parte superior del eje. En la parte inferior del eje estamos representando N2, el número de revoluciones del rotor. Claro, acá ven, donde S igual a 0, N2 es igual a N1. No podemos llegar a ese valor, ¿verdad? ¿Por qué motivo? Y porque el rotor nunca puede alcanzar la velocidad de sincronismo. La curva ahí, yo les había comentado, que ahí tiene una laguna, sería, ahí tendríamos que representar un circulito, como está representado ahí el puntero láser, ¿verdad? Un circulito con un puntito en el centro. ¿Por qué? Porque esa velocidad nunca se puede lograr. Bueno, acá tenemos N2 igual a 0, N2 igual a 0, significa que el deslizamiento vale 1, ¿verdad?
Bueno, esta es la curva par velocidad a la que llegamos si representamos el par en función del deslizamiento S. Bueno, ¿qué más tenemos? Y bueno, tenemos otras dos expresiones importantes acá. Una es la del deslizamiento crítico, esta que está acá, que es R21 que multiplica, perdón, R21 que divide a X1 más X21. Este es el deslizamiento crítico. ¿Qué es lo que es el deslizamiento crítico y cómo logramos esa expresión? Bueno, el deslizamiento crítico es aquel en donde el par toma su máximo valor. Es el resbalamiento al cual el par es máximo. O sea que si nosotros tomamos esta expresión que tenemos acá del par, la derivamos con respecto al deslizamiento y la igualamos a cero, estaríamos en una condición, de acuerdo a lo que nos dice el análisis matemático, en un máximo o en un mínimo, ¿verdad? En nuestro caso, porque estamos tomando la derivada del momento con respecto al deslizamiento y al igualar a cero, significa que la pendiente es una recta horizontal, ¿verdad? Y si estamos que la pendiente es una recta horizontal o estoy en la función, estoy en un valor máximo o en un valor mínimo, para nuestro caso estaríamos en un valor máximo. Estaríamos acá la pendiente sería horizontal, ¿sí? Bueno, de ahí de derivar y igualar a cero surge esta expresión, la expresión del deslizamiento que denominamos deslizamiento crítico. ¿Estamos? Y después acá tenemos la expresión del par máximo. Bueno, si ahora el deslizamiento crítico, este que tenemos acá, lo reemplazamos acá en lugar de el deslizamiento S, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a obtener? Y vamos a obtener el par, ¿qué par? Y el par máximo, porque el deslizamiento crítico es aquel en donde se obtiene el par máximo. Bueno, entonces, reemplazando acá por el deslizamiento crítico, esta S y esta S, ese deslizamiento o resbalamiento, obtenemos la expresión del par máximo, que es esta que está acá. En esta expresión del par máximo también se ha hecho una simplificación. Acá aparecía una R1 elevado al cuadrado que se desprecia. Entonces nos queda esta expresión del par máximo, ¿eh? Entonces estas son las tres expresiones que nos interesan y con las tres expresiones que vamos a obtener una serie de conclusiones, que eso es lo que más importa, ¿sí? ¿Por qué motivo? Porque a través de estas conclusiones vamos a ver algunas de las características de funcionamiento de esta máquina, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos representado, ¿ven? Par máximo, ahí tengo el par máximo, y este que tendría acá, este sería el deslizamiento crítico. Si vemos la curva, esta por ejemplo, ¿ven? Acá tenemos todo completo. Ahí tenemos el deslizamiento crítico, ¿ven? Deslizamiento 0, N1 igual a N2. Acá tenemos el deslizamiento crítico, donde tengo el par máximo. Ahí tengo par máximo, ¿sí? Acá tenemos el par de arranque, deslizamiento 1, deslizamiento igual a 1, N2 rotor detenido, o sea, en el momento del arranque, N2 igual a 0, y esto que tengo acá es el par de arranque. Siempre el par de arranque tiene que estar por encima del par resistente en el momento del arranque, lógicamente, porque si no, no va a poder, ¿no es cierto? Ese motor no se va a poder la carga, entonces no va a poder arrancar, ¿eh? ¿Dónde está trabajando este motor? Este motor está trabajando en este punto, ahí ese es el punto de trabajo. Y está girando acá un número de revoluciones, ¿sí? Que tenemos este que está acá y dice S nominal. Estamos considerando que este punto es el punto de trabajo nominal del motor. ¿Qué es lo que sería el punto de trabajo nominal? Bueno, es aquel punto en donde el motor está entregando su potencia nominal, ¿sí? Un motor de 10 caballos, ¿cuánto le está entregando a la máquina conducida? Le está entregando los 10 caballos, entonces está trabajando un determinado número de revoluciones, que sería este,
Y ahí tenemos el deslizamiento nominal, que es el que podemos calcular en función del número de revoluciones que figura en la placa del motor, ¿sí? Todo lo que figura en la placa del motor o en la chapa característica, ¿verdad? Son todos valores nominales, ¿sí? Número de revoluciones que aparece es cuando el motor está entregando la potencia nominal en el eje, ¿sí? La corriente que consume, la corriente cuando está entregando la potencia nominal. Todos son valores nominales. Cuando nos salimos de esos valores nominales, bueno, cambia todo. Cambia la corriente que absorbe, cambia el número de revoluciones, ¿sí? Cambia todo. O sea que lo que figura en esa chapa característica son todos los valores nominales de la máquina. ¿Eh? Bueno, acá tenemos las tres expresiones, acá tenemos una síntesis de esto que nosotros queremos ver, ¿verdad? Bueno, muy bien, ahí tenemos las tres expresiones, ahí tenemos la curva par velocidad, tenemos el par resistente, ¿sí? Ahí tenemos el punto de trabajo. Bueno, muy bien, ahora nos vamos a las conclusiones. Volvemos acá, ¿sí? Volvemos acá, entonces vamos a las conclusiones. Dice, primero, acá hay algunas que son de mucha importancia y hay otras que no son tan importantes, pero bueno, figuran como conclusiones, ¿sí? R21, ¿qué es lo que era R21? Recordemos, circuito equivalente. Era la resistencia del rotor referido al estator. ¿Estamos? Dice que la resistencia R21, o sea, la resistencia rotórica, no influye en el par máximo, pero sí sobre su posición. ¿Y esto cómo lo podemos ver? Claro, acá miren, acá tenemos, ven, el par máximo. Este es el par máximo. Entonces, si se modifica R21, acá tenemos R21, ¿qué es lo que cambia? Cambia el deslizamiento crítico. Y si cambia el deslizamiento crítico, significa que la curva, ¿sí? El par máximo comienza a moverse, pero no cambia el par máximo. ¿Me explico? O sea que para otro deslizamiento crítico, por ejemplo, representemos algo, ¿sí? Supongamos ahora que aumenta R21, aumenta la resistencia rotórica. Supongamos que es una máquina de rotor bobinado, entonces sabemos que como tenemos el rotor bobinado, tenemos anillos rosantes, escobillas, yo le puedo agregar en el momento de arranque, le puedo agregar resistencias al rotor. Y si yo le agrego resistencias al rotor, ¿qué es lo que va a pasar? Y lo que va a pasar es que ahora estoy aumentando R21, estoy aumentando el deslizamiento crítico. Quiere decir que la curva, por ejemplo, va a pasar a un valor máximo por acá. ¿Sí? Supongamos que ahora la curva va a ser esta. ¿Sí? Y de acá que tengo el valor máximo, tenemos que llegar hasta ahí. ¿Se dan cuenta? ¿Ven ahora dónde tengo el deslizamiento crítico? Aumentó. Ahora tengo hasta acá el deslizamiento. El deslizamiento crítico sería este. ¿Sí? Bueno, y si le sigo aumentando la resistencia rotórica, miren, podríamos lograr esto. Podríamos lograr que el par de arranque sea igual al par máximo. Y esa es la principal ventaja que tiene el motor de rotor bobinado. Se le agregan resistencias al rotor de forma tal que en el momento del arranque solamente tengamos un deslizamiento crítico igual a 1. ¿Y qué significa eso? Que este par de arranque va a ser este valor que tengo acá arriba, o sea, el par máximo. ¿Se entiende? ¿Está claro? Entonces esa es una conclusión muy importante. ¿Vamos? Una conclusión muy importante. Bueno, vamos con las otras. Borremos. Vamos con las otras conclusiones. Al agregar, bueno, no influye en el par máximo, pero sí sobre su posición. Yo acá les expliqué la primera y la segunda, las dos. Al agregar resistencia al rotor, el par máximo se desplaza al origen. Rotor bobinado, doble jaula o ranura profunda. Bueno, fundamentalmente en la de rotor bobinado. Nosotros le agregamos resistencia y podemos lograr
esa situación. En la de doble jaula y ranura profunda no arrancan con par máximo, ya vamos a ver la curva par velocidad, ¿sí? Cuando lleguemos a este tipo de motores, ¿sí? Doble jaula y ranura profunda, ya vamos a ver de qué se trata, ¿eh? Bueno, rotores de baja resistencia rotórica tienen pequeños deslizamientos, pequeños resbalamientos, son más rápidos. ¿Está? ¿Por qué? Si tiene baja resistencia rotórica. Vamos acá nuevamente sobre la curva, todo lo vamos a entender sobre la curva. Y bueno, si tengo baja resistencia rotórica, este valor es chico, el deslizamiento crítico es chico. ¿Qué significa? Y significa que el par máximo ahora lo voy a tener corrido desplazado hacia la derecha. Y si yo ahora tengo un par desplazado hacia la derecha, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, lo que va a pasar sería que representemos nuevamente la curva. Nos quedaría, por ejemplo, supongamos sobre el mismo par de arranque, y supongamos ahora que la curva nos va a quedar algo así. Ahí, y después de acá tenemos que bajar hasta ahí. O sea, miren, ¿dónde va a cortar ahora? Acá va a cortar. Y si corta acá, ahora tengo que el número de revoluciones al que va a estar girando es este. Entonces, ¿ahora qué pasa con el deslizamiento? El deslizamiento de la máquina, y el deslizamiento va a ser menor. ¿Por qué motivo? Y porque el valor de N1 va a ser más grande. Recordemos que el deslizamiento era N2 menos N1, perdón, N1 menos N2 dividido N1. Entonces, si yo ahora estoy diciendo que el valor de N2, este valor de N2 es más grande porque está trabajando acá, ¿sí? ¿Qué significa? Que el deslizamiento va a ser menor, va a ser más chico. Bien, vamos con la otra. Bien. Si aumenta la temperatura en marcha, por ejemplo, aumenta la temperatura, claro, cuando el motor está trabajando, está en marcha, la temperatura está trabajando en régimen, la temperatura va a ser más grande. Nosotros sabemos que la resistencia en los conductores aumenta con la temperatura. Entonces, si aumenta la temperatura en marcha, la resistencia es más grande y el número de revoluciones va a ser menor. Entonces, ¿esto qué significa? Que si hay que hacer un ensayo como el que vamos a ver dentro de un rato, creo que llegamos a ese ensayo, que es el ensayo de el motor con rotor libre. Es un ensayo que se hace para determinar la separación de pérdidas entre pérdidas en el hierro y pérdidas mecánicas, y se hace con el rotor girando libre. Entonces, no es lo mismo hacer ese ensayo con el motor frío que con el motor a la temperatura de funcionamiento. ¿Estamos? Entonces, eso nos va a modificar, ¿cierto? Nos va a modificar los parámetros de ese circuito equivalente. Es por eso que hay que hacer el ensayo con el motor a temperatura de funcionamiento. ¿Eh? Bueno, vamos con la quinta. A par resistente, tau R, constante, existen dos puntos que cortan a la curva, un punto 1 y un punto 2. El punto 1 es un punto de equilibrio estable, en cambio el punto 2 es un punto de equilibrio inestable. Bueno, ¿dónde está? Acá lo tenemos representado, ¿sí? ¿Ven? Par resistente constante, una recta ahí horizontal. Entonces corta la curva en dos puntos, el punto 1 y el punto 2. Cuando está en el punto 1, o sea, del par, ¿sí? Del deslizamiento crítico hacia la derecha, es la curva, ¿no es cierto? Decimos que está en condiciones de funcionamiento estable. En cambio, si nos vamos del del deslizamiento crítico hacia la izquierda, estamos en una condición inestable. ¿Sí? Bueno, muy bien, pero ¿por qué motivo es esto? Bueno, es simple el razonamiento.
¿Por qué estable o inestable? Bueno, estable significa que si se modifica el par resistente, el motor responde a esa variación del par resistente buscando una nueva posición de equilibrio. O sea que el motor va a seguir funcionando nada más que en otra condición de equilibrio, ¿sí? Veámoslo, por ejemplo, veámoslo acá con este par resistente, volvamos sobre la curva, dibujemos algo para que sea un poquito más claro. Fíjense ahora, supongamos que el par resistente se modifica y ahora el par resistente va a ser este que tengo acá. Pongámosle ahí, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasó ahora? Ahora, ¿dónde corta la curva? Corta acá, ¿verdad? Corta ahí. O sea que miren, ¿qué pasó? Analicemos qué es lo que pasó con el par resistente. El par resistente aumentó. Pero ¿qué pasó con la curva par velocidad o la curva del par motor? Bueno, ahora lo que sucede es que si aumenta ese par resistente, eso significa que el número de revoluciones, al tener ahora mayor par en el eje, el número de revoluciones del motor disminuye. Y si el número de revoluciones del motor disminuye, nos estamos desplazando sobre esa curva par velocidad, ¿no es cierto?, en esta dirección. O sea, a ver, N2, si N2 disminuye, recordemos que acá tengo N1 igual a N2, acá tendría la velocidad síncrona, y acá tengo velocidad cero. Si disminuye, me estoy desplazando hacia la izquierda. Hacia acá me estoy desplazando, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces, ¿qué significa? Ahí significa que en la curva par velocidad me estoy desplazando por acá hasta que encuentra nuevamente un punto de equilibrio entre el par motor y el par resistente. La máquina queda trabajando a este nuevo número de revoluciones menor, pero el motor respondió a ese aumento del par resistente. ¿Se entiende? ¿Respondiendo con quién? Y con una cupla mayor. Lo mismo si el par disminuye. Ahora si el par disminuye, el par resistente lo tenemos por acá. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Y si estaba trabajando acá, disminuye el par resistente, significa que ahora el motor se embala, aumenta el número de revoluciones porque disminuyó el par resistente. Entonces, al disminuir el número de revoluciones, ahora me estoy desplazando hacia la derecha. Me estoy desplazando por la curva par velocidad hacia la derecha hasta que se encuentra un punto de equilibrio entre el par motor y el par resistente, y ahora el motor queda trabajando a este número de revoluciones mayor. Pero encontró otro punto de equilibrio, o sea que dentro de esa zona siempre va a encontrar un punto de equilibrio, por eso esa es una zona estable, ¿sí? O sea que ante una modificación del par resistente, el motor responde modificando el número de revoluciones, pero igualando el par motor al par resistente. ¿Ah? Bien, ¿qué es lo que pasa si hubiésemos estado, supongamos acá, en un punto de equilibrio, en este punto? Fíjense y hagamos el mismo razonamiento, no voy a dibujar el par resistente, solamente hagamos el razonamiento de qué es lo que sucede con respecto al número de revoluciones cuando se modifica el par. Supongamos que estamos trabajando acá, el motor está trabajando en la zona inestable, ¿sí? Porque, bueno, a ver, les dibujo un par resistente para que quede ahí. Sería, por ejemplo, un par resistente que vino así. Y me igualó la curva par velocidad, pero en la zona inestable. El motor queda trabajando ahora acá a este número de revoluciones. Entonces, fíjense ahora qué es lo que sucede si el par resistente aumenta. Si el par resistente aumenta, el número de revoluciones, dijimos, tiene que disminuir. O sea que yo me tengo que desplazar acá hacia la izquierda. Pero si yo me tengo que desplazar hacia la izquierda, fíjense qué pasa con la curva par velocidad. La curva del par motor o par velocidad, esa curva del par motor disminuye. O sea que el par resistente aumentó
¿Y qué es lo que pasa con esa curva del par motor? La curva del par motor disminuye. O sea que, lógicamente, si disminuye el par, disminuye el número de revoluciones. Y si sigue disminuyendo el número de revoluciones, el par motor sigue disminuyendo. ¿Hasta dónde? Y hasta acá, hasta que se detiene. O sea, en definitiva, si está trabajando en la zona inestable, un aumento en el par resistente genera una disminución en el par motor. Y por lo tanto no se pueden equilibrar. En definitiva, el motor disminuye rápidamente su número de revoluciones ¿hasta dónde? Hasta detenerse. Por eso es que esta es una zona inestable. Bueno, y vemos el caso contrario. A ver, si está trabajando en este punto, ¿verdad? Y ahora el par resistente disminuye. ¿Qué pasa si el par resistente disminuye? Y bueno, ahora me tengo que ir hacia la derecha porque el número de revoluciones del motor va a aumentar. Entonces, fíjense que también se da todo lo contrario. El par resistente está disminuyendo, pero si yo me estoy desplazando porque aumenta la velocidad hacia la derecha de ese punto que tenía recién, y la curva del par motor aumenta. O sea que el par resistente está disminuyendo, pero el par motor está aumentando. ¿Y eso a qué lleva? Y bueno, eso lleva a que siga aumentando el número de revoluciones hasta que pase a la zona inestable y seguramente, perdón, hasta que pase de la zona inestable a la zona estable y encuentre un nuevo punto de equilibrio a otro número de revoluciones. ¿Está claro? O sea que cuando está trabajando o porque el motor quedó trabajando en la zona inestable por algún motivo, si se modifica el par, a ver, si no se modifica el par resistente, queda trabajando ahí. Va a estar trabajando ahí porque es un punto de equilibrio. Pero si por algún motivo se modifica el par resistente, el motor, una de dos, o disminuye su velocidad y se detiene, o aumenta su velocidad hasta alcanzar un punto de equilibrio en la zona estable. ¿Quedó claro, verdad? ¿Se entendió este punto? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, bárbaro. Estas son las conclusiones importantes, ¿sí? Estas son las conclusiones importantes que las debemos conocer. Pues bueno, son las otras, no son tan importantes, hay algunas, muy poquitas, la mayoría son importantes. Bueno, entonces los dos puntos de equilibrio. Esta otra también es importante y es fácil, y el par, ¿no es cierto?, está en función de la tensión al cuadrado, ¿no es cierto? El par está en función de la tensión al cuadrado, ¿ven? Uso 1 al cuadrado. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Y significa que es muy sensible a las variaciones de tensión. O sea que si se modifica la tensión de la red, ¿verdad? Varía el par. Bien. Si aumenta el número, el par resistente, disminuye el número de revoluciones, ya lo vimos, siempre trabajando en la zona estable, ¿verdad? Trabajando en la zona estable, vamos a tener que es un motor que no es de velocidad constante. El motor asincrónico es un motor cuya velocidad varía con el par resistente. ¿Ya? Vamos con la otra, la número 8. Ahora vamos a empezar a comprender algunas cosas de por qué el motor se fabrica de esta manera, ¿sí? Esto nos va a permitir, ¿no es cierto? Nos va a permitir observar de por qué el motor se construye así de esa forma. Miren, cuando hablamos de deslizamientos bajos, ese bajo, estamos hablando, ¿no es cierto?, que estamos en la curva para velocidad, ese bajo, estamos acá, estamos cerquita acá de la velocidad de sincronismo, estamos en esta zona, ¿verdad? Entonces, el número de revoluciones del rotor es alto. Entonces, en funcionamiento normal, fíjense, R21 sobre S va a ser un valor grande.
¿Por qué va a ser un valor grande? ¿Porque se modificó R21 o no estamos hablando de eso? No estamos modificando R21, estamos hablando del deslizamiento. Pero si ese deslizamiento es pequeño, R21 dividido S va a ser un valor grande. Recordemos que el deslizamiento varía entre 0 y 1. ¿Está claro? Entonces, un valor acá de 10, pongámosle, dividido un valor de 0,1, ¿cuánto me queda este término? ¿Sí? Y esto me va a quedar 100. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, este valor R21 sobre S es mucho más grande que R1 y mucho más grande también que X1 más X21. Por lo tanto, si vamos a la expresión del par, fíjense que este valor R21 sobre S es mucho más grande que R1 y que X1 más X21. Por lo tanto, esto lo despreciamos. Despreciamos este término, despreciamos el R1 y me queda R21 dividido S al cuadrado, que con este R21 sobre S se me va al cuadrado. Por lo tanto, esta S pasa al numerador y ¿qué es lo que me queda? Me queda esta expresión que está acá, ¿ves? 30M1 sobre pi n1 U sub 1 al cuadrado que multiplica S dividido R21. ¿Estamos? Entonces, fíjense que en el momento R21, de acuerdo a esto que estamos viendo, dijimos que R21 es conveniente que en el arranque sea elevado, ¿no es cierto? Que sea grande. ¿Por qué motivo? Y porque me desplaza el par máximo, ¿verdad? Me lo desplaza hacia el origen de coordenadas. O sea, estamos hablando, por ejemplo, de un motor con rotor, ¿verdad? Bobinado. No estamos hablando del motor de jaula de ardilla convencional. Ahí es donde variamos R21. Entonces, tenemos que esa R21 hemos dicho que tiene que ser grande o alta en el momento del arranque. Pero una vez que arrancó, ¿verdad? Una vez que arrancó, ¿qué pasa con el valor de R21? Y tiene que ser bajo, porque si R21 es bajo, ya arrancó, dijimos que estábamos hablando para deslizamiento, estábamos hablando el motor ya está funcionando, ¿verdad? Por lo tanto, para que el par sea más grande, como es inversamente proporcional a R21 ahora en marcha, es conveniente que ese R21 sea bajo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando arranca el motor? Ya vamos a ver estos métodos de arranque. En el momento de arranque se le agrega la máxima resistencia al rotor. A medida que el motor arranca y va tomando revoluciones, esa resistencia se va disminuyendo hasta que se cortocircuitan las tres escobillas. O sea que me queda una resistencia externa cero, ¿verdad? Lo único que me va a quedar es la resistencia de los bobinados del rotor. Entonces, de esa manera, cuando el motor está trabajando, para tener un buen par de trabajo, tenemos que ese R21 tiene que ser lo más pequeño posible, ¿sí? Ahora nos vamos al revés. Nos vamos ahora para deslizamientos altos, o sea, para N bajo ahora. Si el deslizamiento ahora es grande ¿verdad? Ahora R21 sobre S es chico. Entonces, el X1 y el X21, X1 más X21, son más grandes que R1 y que R21 sobre S. Por lo tanto, ¿sí? Despreciamos ahora en la curva par velocidad, despreciamos el R1 y R21 sobre S, o sea que me va a quedar esta expresión. Entonces, fíjense ahora que para tener un buen par en el momento del arranque, porque si estamos hablando de deslizamientos altos, N bajo, o llevémoslo N igual a 0 en el momento del arranque, ¿qué es lo que va a pasar? Y nos dice que para tener un buen par de arranque, aparte de haber tenido una resistencia alta, ¿sí? Nos dice que la dispersión debe ser mínima. La dispersión debe ser mínima. Entonces, ¿cómo se logra eso? Que la dispersión sea mínima. Bueno, a través de entrehierros pequeños. Entonces, el motor,
asincrónico, ¿no es cierto? Como hemos visto, recordemos que el entrehierro se lograba a partir de esas chapas que se habían, ¿no es cierto?, hecho el troquelado, ¿no es cierto?, el troquelado interno de las chapas que conforman el estator. Entonces con esas chapas que sacamos del centro, hacemos el rotor. Y para luego hacer el entrehierro, tomábamos el rotor entre puntas, desde su eje, y ahí le hacíamos un desbaste en el torno con una herramienta. Entonces de esa manera se le daba el entrehierro, un entrehierro muy pequeño, ¿sí? Bien, capacidad de sobrecarga, ¿sí? Este también es interesante. Esto. ¿Qué es lo que es la capacidad de sobrecarga? Y es la relación que tenemos entre el par máximo y el par nominal. Esa relación se denomina la capacidad de sobrecarga y es la capacidad de sobrecarga que admite el motor. Fíjense que nos dice que varía de 1,6 a 2,5. ¿Esto qué me está diciendo? Bueno, miren, lo que me está diciendo que cuando el motor está trabajando en condiciones nominales de funcionamiento, la curva del par resistente corta a la curva del par, ¿no es cierto?, del par motor, aproximadamente alrededor de un 40 a un 50% del valor máximo. Ahí es donde trabaja el motor. O sea que la capacidad de sobrecarga significa que el par resistente puede aumentar hasta alcanzar el par máximo. ¿Me explico? Que el motor va a responder. El motor va a responder y va a seguir funcionando. Bueno, lógicamente va a estar trabajando sobrecargado, ¿ven? Pero dice que puede ser de 1,6 hasta 2,5, ¿verdad? Veces el par nominal. O sea que el motor es un motor que, por ejemplo, ¿no es cierto?, es un motor que si aumenta ese par resistente, va a responder a ese aumento hasta inclusive hasta el doble, ¿no es cierto?, de ese par, del par motor nominal. ¿Estamos? Entonces, esta es la capacidad de sobrecarga. Cuidado con esto. A ver, no significa que el motor pueda trabajar permanentemente sobrecargado. No, no. Puede trabajar sobrecargado un determinado periodo de tiempo corto, ¿sí? Periodos de tiempo corto, no permanentemente, porque lógicamente sabemos lo que pasa, que es lo mismo que en el transformador, ¿verdad? La corriente que absorbe va a ser mucho mayor a la nominal, va a generar mayor cantidad de calor, esa cantidad de calor no se va a poder disipar, por lo tanto va a ir, ¿no es cierto?, ese exceso de temperatura va a ir quebrajeando la aislación de los conductores y se va a terminar quemando ese motor, ¿verdad? Bien. Esto recordémoslo, ¿sí? De 1,6 a 2,5. A ver, un valor promedio, ¿cuánto sería? 2 veces. Un valor promedio es 2 veces, ¿sí? 2 veces el par máximo es el par nominal. Bueno, esto ahora ya, esto no importa tanto. Nos dice que para deslizamientos altos, o sea, en el arranque, el número de revoluciones va a ser bajo o cero. La frecuencia del rotor es alta, X21 es alta, R21 sobre S es bajo. Por lo tanto, el par en función del deslizamiento es bajo. ¿Qué es lo que nos está queriendo justificar esto? Que el par de arranque es un valor bajo. En el momento del arranque, este par, ven cómo es la curva, ¿no? Va aumentando hasta llegar a su valor máximo. Pero el par de arranque es un valor bajo. Eso es lo que nos está queriendo decir. Y por último, motor asincrónico sincronizado. ¿Eso qué significa? Significa que un motor asincrónico se lo puede hacer funcionar como motor sincrónico. ¿Cómo? ¿De qué manera? Bueno,
Para eso tiene que ser un motor con rotor bobinado, no puede ser un motor con rotor en jaula de ardilla. ¿Por qué motivo? Bueno, porque ya después vamos a ver, cuando estudiemos la máquina síncrona como motor, vamos a ver que esa máquina síncrona, el rotor está girando a la velocidad del campo magnético rodante. ¿Pero por qué motivo? Y bueno, porque se produce una atracción magnética entre el campo magnético rodante y el rotor de la máquina. Por eso que gira a la velocidad de sincronismo. Bueno, un motor asincrónico de rotor bobinado, si nosotros a través de las escobillas en el rotor le inyectamos una corriente continua, vamos a estar generando un campo magnético en ese rotor. Entonces, el campo magnético generado en ese rotor va a ser atraído por el campo magnético giratorio en el estator. Por lo tanto, esa máquina va a girar a la velocidad de sincronismo. ¿Está claro? Entonces, por eso que ahí decimos motor asincrónico sincronizado. ¿Eh? Bueno, a ver, es una característica que tiene. No es que el motor asíncrono se lo hace funcionar como síncrono, no. ¿Estamos? Bueno, son condiciones, ¿sí? Bueno, acá tenemos un poquito lo que es la conexión de los bobinados, cómo se distribuyen los bobinados, cómo se conectan a la caja, a la bornera, ¿sí? Caja de conexión o bornera, y cómo logramos una conexión estrella o una conexión triángulo. ¿Ven? Acá tenemos con las chapitas, estas chapitas vienen, ¿no es cierto?, en la bornera y son son tres chapitas, acá vemos dos, tres chapitas iguales. Entonces, si las ponemos en forma horizontal, estamos logrando una conexión estrella, ¿verdad? Porque estaríamos logrando esta conexión. Pero cuidado, las bobinas no están como están acá, ¿eh? Las bobinas están cruzadas acá en la bornera, ¿sí? Están cruzadas en la bornera. Acá tenemos la conexión triángulo, si las tres chapitas las ponemos verticales, logramos una conexión triángulo. Se ha querido representar solamente acá, se ha querido representar la conexión estrella o la conexión triángulo, ¿sí? Porque en realidad los bobinados internamente están conectados de esta manera, ¿ven? U1, U2, B1, B2, W1, W2, ¿sí? Entonces, acá tenemos, o también aparecen como U, X, B, Y, W, Z, ¿sí? Son las dos maneras que pueden llegar a aparecer. Bueno, ven que están cruzados los bobinados. Por lo tanto, si yo conecto acá U1, B1 y W1, la red trifásica, como está acá, cuando los ponemos en forma horizontal, estamos logrando la conexión estrella. Estamos puenteando los tres bobinados, ¿verdad? Y cuando los ponemos en forma vertical, ahí logramos la conexión triángulo. Porque miren, estamos uniendo el U1 con el W2. Estamos uniendo el B1 con el U2. Estamos uniendo el W1 con el B2. Si nosotros estos tres bobinados los representáramos haciendo un triangulito, ¿verdad? Ahí tendríamos la conexión triángulo. Por eso que los bobinados vienen así cruzados, para que con las chapitas colocadas en forma vertical se pueda lograr la conexión triángulo. A ver, no cualquier motor se puede conectar en triángulo. Ya después también lo vamos a ver esto, ¿sí? Vamos a ver que para que el motor pueda trabajar en triángulo, tiene que cumplir algunas condiciones con respecto a la chapa característica, con respecto a la tensión en la chapa característica. Allá eso ya lo vamos a ver, lo vamos a analizar, que también es muy importante. Bueno, y acá tenemos cómo hacemos una inversión de marcha, ya sea conectado en estrella o conectado en triángulo. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, se invierten dos de las tres fases, cualquiera. Invirtiendo dos de las tres fases, ven, acá está girando en un sentido,
y acá hemos invertido dos fases, está girando en sentido contrario. Claro, recordemos que, ¿qué pasaba cuando invertíamos dos fases? Y ese campo magnético giratorio que estaba girando en un sentido, lo que hacemos es que ese campo magnético giratorio gira en sentido contrario. Al motor lo teníamos conectado según una secuencia de fases directa, y luego cuando invertimos dos de las tres fases queda conectado según una secuencia de fase inversa. Bueno, lo mismo para la conexión estrella. Bien, ahora vamos a las alteraciones a la curva del momento. Esto también yo les he hecho referencia cuando hemos estado, ¿sí?, estudiando, cuando vimos la parte, ¿no es cierto?, de la parte constructiva, de por qué motivo la jaula de ardilla, ¿no es cierto?, en el motor, ¿verdad?, con rotor en cortocircuito, jaula de ardilla, ¿por qué las barras? ¿Por qué las barras de la jaula de ardilla? A ver, ¿me escuchan? Me salió un cartel que mi conexión es Sí, sí, inestable. ¿Se te escucha? escucho, ¿Sí? profe. Bien, bien. Eh, Como les decía, cuando estuvimos viendo la forma constructiva, recuerden que las barras en el rotor en cortocircuito jaula de ardilla, estaban inclinadas. No estaban horizontales, sino que tenían una inclinación. Bueno, y yo les dije, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, porque ahí se produce, ¿no es cierto?, una alteración en la curva par velocidad. Entonces, ¿cómo se atenúa esa alteración? Haciendo las barras inclinadas, ¿no es cierto?, y no horizontales, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver esa situación. Alteraciones de la curva del momento. Ven, acá tenemos la curva del momento, que acabamos de ver recién, esta curva, y después hacia abajo recordemos que seguía, ¿no es cierto?, de la máquina funcionando como generador, ¿verdad? A ver, acá está, ¿no es cierto? Está la curva completa, ¿no es cierto? Freno, motor, generador. Bueno, fíjense en ustedes qué es lo que sucede. Las alteraciones que se producen en la curva, en esta curva, se debe a que, así como la fuerza magnetomotriz, ¿sí?, la fuerza magnetomotriz principal, ¿sí?, produce la curva principal, la curva par velocidad principal, que sería toda esta, siguiendo con la parte de generador. Existen armónicas y esas armónicas generan alteraciones en la curva. Y existen dos armónicas que son las que producen la peor alteración en la curva, ¿sí? Esas alteraciones es que cada una de esas fuerzas magnetomotrices, ¿verdad?, armónicas, generan curvas armónicas también, ¿no es cierto?, una curva armónica completa. Por ejemplo, existen dos, la quinta y la séptima armónica, que son las dos que producen las alteraciones visibles sobre la curva. ¿Cuáles son esas alteraciones? Esta que tenemos acá. Esta sería la curva par velocidad, o mejor dicho, esta que tenemos acá. Esta sería la curva par velocidad sin alteraciones, ¿verdad? Acá tendríamos, ¿no es cierto?, la fuerza magnetomotriz principal sola, sin ninguna armónica. Pero bueno, cuando aparecen esas armónicas, la quinta produce una alteración. Esto está totalmente exagerado, siempre lo exageramos para que se pueda observar. La curva, en vez de ser esta, sería esta. Toma, ¿sí?, la quinta armónica genera una curva completa del par motor, ¿sí?, una curva completa. Freno, motor, generador. Y la séptima armónica genera otra curva completa, que sería esta que tenemos acá. O sea que la curva par velocidad no sería esta que tenemos acá, así, siguiendo acá por debajo a la parte de generador, sino que la curva tomaría esta forma ahí, y bueno, eso es una alteración, lógicamente,
esto está agrandado, ¿verdad? En donde en la parte del motor, la que tenemos, la influencia que tenemos es de la séptima armónica, que sería esa que tenemos ahí, ¿ven? Esa que está representada. Y esto es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque ahora miren, ¿qué es lo que sucede si tenemos ahora una curva, perdón, un par resistente? Representemos ahora un par resistente. Por ejemplo, el par resistente es este que tenemos acá. Bueno, ahí lo toca, acá toca, ahí corta. Supongamos que corta, ahí o acá, en cualquier lado. Supongamos que corta el par resistente porque la curva par velocidad no es esta que tenemos acá. ¿Qué es lo que va a pasar? Y el punto de equilibrio entre el par motor y el par resistente ya no es este que está acá. Apareció este punto de equilibrio, o sea que el motor queda trabajando acá, a ese número de revoluciones, a ese deslizamiento. Queda claro esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y bueno, no, el par, nosotros creíamos que iba a estar funcionando acá iba a estar trabajando este número de revoluciones, pero debido a esta alteración de la curva, el motor queda trabajando en otra situación totalmente distinta, a un número de revoluciones muy bajo, ¿verdad? Y bueno, eso lógicamente va a traer un problema, ¿sí? Supongamos una cinta transportadora. Esa cinta transportadora, imagínense a la velocidad que va a estar transportando, ¿no es cierto? Lo que sea, ¿no es cierto?, el material o los productos que sean sobre esa propia cinta, ¿verdad? Entonces, es un problema. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que tratar de disminuir esa alteración, hay que tratar de atenuarla. ¿Y cómo se atenúa esto? Bueno, justamente haciendo dos cosas. Primero, ¿no es cierto?, haciendo el sesgado de la ranura del rotor. Ese sesgado de las ranuras del rotor es esa inclinación que tienen, ¿no es cierto?, las ranuras y las barras de ese rotor, ¿sí? Y el otro es elegir devanados de paso acortado. ¿Se acuerdan también que habíamos estado hablando, que yo les dije cuando vimos el factor, ¿no es cierto?, de arrollamiento? Ese factor de arrollamiento tenía tres componentes: un factor de distribución, un factor de forma y un factor de paso. Bueno, ese factor de paso que yo les dije que era paso acortado normalmente, bueno, justamente ese paso acortado es pura y exclusivamente para poder atenuar, ¿no es cierto?, ese efecto que tenemos, ¿no es cierto?, de la alteración en esa curva par velocidad. ¿Ah? Bueno, entonces de esa manera se logra que esa alteración ya no sea de esa manera, sino que lo que se logra es la curva, ¿no es cierto? Acá tenemos otra representación, ¿verdad? También exagerado, entonces de esa manera se atenúa la curva. Bueno, acá también tenemos, ¿ven? Atenuada y sin atenuar, ¿verdad? Acá tenemos, ¿ven?, ranuras rectas, ranuras inclinadas. ¿Ven? Las dos serían las ranuras inclinadas. Entonces, de esa manera atenuamos esa situación. Bueno, esta curva que tenemos acá se las explico rápidamente. Miren, cuidado con esto. Ven que acá dice, está la curva al revés, ¿eh? Acá tenemos RPM 0. Hacia allá tenemos RPM positiva, hacia la derecha RPM negativa. O sea, lo que estamos hablando ahora es que ahora esta que tenemos acá, la tenemos dada vuelta. Esto que tenemos acá es este, ¿sí? Acá tenemos RPM 0, o sea que la curva está dada vuelta. Esta misma está al revés. Bueno, y acá nos dice que tenemos, ¿no es cierto?, dos curvas para, ¿sí?, influencia del paso de la bobina. El paso de la bobina dice curva par motor velocidad, un motor de 0,5 HP, 60 Hz, para 8 y 16 polos, doble velocidad porque tiene bobinados para 8 y 16 polos. Ya vamos a hablar de eso.
¿sí? No se preocupen el tema de... Existen motores que vienen para 2 velocidades, tienen lógicamente más bobinado. Trabaja un bobinado para una velocidad y trabaja otro bobinado para la otra. Combinación de ranuras, 54/82, no le demos importancia, rotor inclinado. Esto demos la importancia. Las curvas par motor velocidad se aplican a conexión de 16 polos, o sea, esta sería para una conexión de 16 polos. A, paso de bobina de 5 ranuras. B, paso de bobina de 4 ranuras. Fíjense la característica A, ven cómo baja acá, y fíjense la B, cómo mantiene un par más grande. O sea que el tema de las ranuras, al decir 4 ranuras, paso de bobina quiere decir que estoy tomando un paso acortado. Para 5 ranuras no sería un paso diametral, 4 ranuras, por ejemplo, sería un paso acortado, y eso logra tener un mayor par de arranque, ¿no es cierto? Entonces, eso tomando un paso acortado, nos hace que la curva par velocidad sea mucho mejor, y haciendo las ranuras o las barras inclinadas, ¿no es cierto? También nos permite disminuir la alteración en la curva par velocidad. Bueno, acá tenemos las diferentes aplicaciones. ¿Por qué? Porque ahora nos queda ver la máquina como generador y como freno, ¿sí? Vamos a ver la máquina, bueno, ya acá como generador, y la máquina funcionando como freno. Esto es lo que nos está quedando. Pero veamos, terminemos de ver esto como generador y como freno para terminar ahí la curva, y luego volvemos sobre este tema que tenemos acá, toda esta fórmula que potencia el circuito magnético. Esto lo vamos a pasar por alto. Es todo un desarrollo para llegar a una fórmula final, que es esta fórmula final, que es muy parecida a la potencia, ¿no es cierto?, del circuito magnético del transformador, ¿verdad? Bueno, es una fórmula, el desarrollo de una fórmula para poder determinar la potencia en función de, si no tenemos la chapa característica del motor, bueno, tomando algunas mediciones, si es que se pueden, podemos llegar a determinar la potencia del motor, ¿ah? Bien, vamos acá, vamos a terminar la idea con esto. La máquina funcionando como generador. Bueno, esto vamos a analizarlo, pero recordemos que esta máquina no se encuentra en ningún lado funcionando como generador. No existen los generadores asíncronos para generar energía a gran escala. ¿Estamos? No existe. Bueno, se podría llegar a dar una situación en que la máquina, en vez de consumir energía, entregue energía a la red, pero es una situación muy particular, ¿sí? Vuelvo a repetir, las máquinas que generan energía son máquinas síncronas, ¿ah? Bueno, para poder lograr esto, que la máquina genere, tenemos que, estábamos en la curva, para velocidad dijimos, tenemos que tener acá, tengo deslizamiento cero, o sea que acá esta curva me dice que tengo deslizamientos negativos. Tengo que irme a la zona de deslizamiento negativo. ¿Y qué significa un deslizamiento negativo? Y que N2 es más grande que N1. Ahí me va a dar el deslizamiento negativo, ¿verdad? Bueno, entonces, para eso, ¿no es cierto?, dice corresponde a velocidades superiores a la de sincronismo. Entonces eso produce deslizamiento negativo. En este caso, el par desarrollado por la máquina se convierte en par de frenado frente al rotor. ¿Qué es lo que significa esto? Y significa que ahora, lógicamente, para poder lograr que la máquina gire a un número de revoluciones superior a la velocidad del campo magnético rodante, o de sincronismo, que ese rotor gire a una velocidad superior, le tengo que poner en el eje algo que la haga girar. Le pongo una máquina motriz
que lo hace girar a esa velocidad, una velocidad superior. Entonces, cuando sucede eso, la máquina empieza a generar energía y entrega, es decir, esa potencia mecánica o energía mecánica que recibió con la máquina motriz en el eje, la transforma en potencia o energía eléctrica, que es la que entrega la red. Acá tenemos la representación, la P, que está entregando ahora la máquina como generador. Acá la máquina motriz lo mueve, lo hace girar por encima de la velocidad de sincronismo. Está entregando P a la red, ¿sí? Pero miren que acá aparece una Q. Q es potencia reactiva, que sigue recibiendo la máquina, ¿sí? Entonces, si con un motor a explosión supera la velocidad síncrona, convertirá energía mecánica en eléctrica. Entonces, para que esto suceda, ¿sí?, tiene que estar la máquina conectada a la red eléctrica, pero tiene que estar conectada a una red eléctrica donde exista energía. O sea, si esto es una máquina que está trabajando en isla quiere decir que de este generador acá tengo la salida y de la salida voy a conectar una carga, nada más. Y tengo este generador trabajando en isla. Bueno, no va a pasar nada, no va a poder generar nada, ¿sí? No va a poder generar nada. ¿Por qué motivo? Bueno, porque para que trabaje como generador necesitamos tener el campo magnético giratorio en el estator. Entonces, fíjense en ustedes que, ¿sí?, la máquina funcionando, ¿no es cierto?, funcionando sola, ¿cómo generamos el campo magnético rodante? Si lo único que voy a tener ahora es que el rotor está girando, pero en el estator no tengo nada, no tengo energía, no voy a poder generar energía, porque para poder generar esta energía como motor, tiene que el rotor girar a una velocidad superior a la del campo magnético rodante. Y para poder tener campo magnético rodante, quiere decir que esta máquina tiene que estar conectada a una red, ¿no es cierto?, que ya esté, ¿no es cierto?, dentro de un sistema eléctrico y que haya generación de energía por otro lado. ¿Se entiende esto? Está claro, ¿no? Entonces, no puede producir esta Q que aparece acá. ¿Qué es lo que sería? Esta Q es la potencia reactiva que la máquina está tomando de la red para poder producir ese campo magnético rodante. ¿Estamos? Entonces, por eso que ahí aparece esa Q hacia la máquina. Bien, entonces, proporciona tanta o más potencia cuando mayor es la velocidad a la que es llevada. Claro, mientras mayor gira, mayor potencia P entrega a la red. Su flujo, a diferencia de la máquina síncrona, se debe a una corriente alterna. Entonces, no puede producir por sí misma la potencia reactiva magnetizante. ¿Qué es lo que es esa potencia reactiva magnetizante? La potencia reactiva que se necesita para producir el campo magnético rodante o ese flujo rodante, ¿ya? Entonces debe tomarla de la red que alimenta. Entonces, razón por la cual no puede trabajar en forma independiente, en isla, en forma independiente. Siempre tiene que estar conectada a una red. ¿Para qué? Para, ¿no es cierto?, tener esa potencia magnetizante para poder generar ese campo. Bueno, y la frecuencia de generación, lógicamente, es la frecuencia de la red a la cual está conectada, ¿eh? Bueno, entonces es por eso que esta máquina no sirve como generador. Bueno, y como freno, ¿qué es lo que es la máquina como freno? Bueno, es muy simple. El freno es realizar un frenado contracorriente, ¿sí? Nosotros tenemos que, cuando la máquina está girando, ¿no es cierto?, acá tenemos el campo magnético rodante en el estator girando a N1 revoluciones, ¿sí? Cuando el rotor se le invierte en dos de las tres fases, ¿qué es lo que sucede? Bueno,
vamos a tener que el campo magnético rodante y el rotor van a estar girando en sentidos contrarios. Lógicamente porque se invierte el sentido del campo magnético rodante, ¿no? Como lo vimos recién. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Bueno, ahora el rotor va a cortar muchas líneas de campo, va a tener una gran variación de flujo en el tiempo. ¿Por qué motivo? Y porque el campo va en un sentido y el rotor, las barras del rotor en sentido contrario. Hay una gran variación de flujo. Hay una gran corriente inducida y va a aparecer una gran fuerza eléctrica que me va a producir el frenado de ese rotor. Ese frenado, ¿no es cierto? Es decir, hace que el motor se detenga bruscamente y una vez que se detiene, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que desconectarlo de la red. A eso se denomina frenado por contracorriente. ¿Estamos? Entonces, es un frenado brusco, es un frenado muy brusco y bueno, después si queremos que el rotor siga detenido, bueno, hay que aplicarle un freno mecánico para que lo sujete, ¿sí? Bueno, esto sería la máquina como frenado y como generador. Veamos las formulitas estas que están acá, ¿sí? Esto que tenemos acá. Otras expresiones del momento, esto es simplemente para poder visualizar qué es lo que sucede cuando, o justificar por qué motivo el par aumenta cuando aumenta el flujo, ¿sí? Y bueno, algunas otras expresiones en las que podemos expresar el par. Habíamos dicho que el par, ¿se acuerdan que partimos con la expresión de 30 por la potencia mecánica dividido pi n2? Bueno, y dijimos que la potencia mecánica era P12 por 1 menos S, ¿verdad? Y vamos a tener que N2 es N1 que multiplica a 1 menos S también. Todo esto ya lo habíamos visto, lo habíamos desarrollado. 1 menos S con 1 menos S se me va. O sea que poner 30 por la potencia mecánica dividido pi por el número de revoluciones del rotor es lo mismo que poner 30 por la potencia síncrona dividido pi por el número de revoluciones del campo magnético rodante N1. Son dos expresiones equivalentes. ¿Eh? Bien, ahora vamos a justificar por qué motivo al aumentar el flujo aumenta el par, ¿sí? Y acá también vamos a justificar por qué motivo el motor asincrónico trifásico se impuso por sobre el motor bifásico, ¿sí? Bien, acá tenemos la expresión de la potencia síncrona en función del deslizamiento de la FEM, 2S, es M2 por E2S por I2 por el coseno de Φ2S, pero E2S, cuando estudiamos la máquina como transformador, ¿no es cierto?, rotor girando, era 444 K2SF1M2 por el flujo. Entonces, si ahora reemplazamos esto acá N2 y ponemos todos los valores constantes, K2, S, F1, 444, N, nos va a quedar que el par, ¿sí? El par, acá tenemos P12 y dijimos que tau era 30 por P12 pi N1. O sea que metemos todas las constantes, las ponemos acá, dejamos el flujo, dejamos el deslizamiento, la corriente y el coseno de phi. Entonces, esta expresión nos dice que mientras más grande es el flujo, mayor va a ser el par motor que vamos a tener, ¿sí? Esto también habíamos visto que el campo magnético rodante, una de las conclusiones a las que habíamos llegado era que el módulo del flujo, de la fuerza magnetomotriz, del campo magnético rodante, en el motor trifásico era mayor, ¿sí?, al del motor bifásico. ¿Cuánto? 1,5 veces mayor. O sea, un 50% más grande,
¿verdad?, que la del motor bifásico. Entonces, por eso que eso obtenemos, haciendo un motor trifásico, obtenemos un mayor par, o sea, eso significa que dos motores hechos con la misma cantidad de material, del mismo tamaño, uno bifásico y uno trifásico, el trifásico me va a dar un par, digamos, un par, el 50% más grande. Y si lo llevamos a potencia, también podemos decir que nos va a dar una potencia 50% más grande, ¿verdad? Bien, por último, si lo comparamos con un motor de corriente continua, la expresión del par en la máquina de corriente continua, ya lo vamos a desarrollar, lo vamos a ver, es K por el flujo por la corriente, o sea que acá no aparece ningún coseno. Claro, si es corriente continua, no hay coseno. Entonces, el par en el motor, ¿sí?, de corriente alterna asincrónico aparece un coseno y no aparece el par en la máquina de corriente continua. Quiere decir que el par en la máquina de corriente continua es más grande que el par en la máquina de corriente alterna. Es la única ventaja que tiene la máquina de corriente continua sobre la máquina de corriente alterna. Todas las demás son todas desventajas. Es por eso que hoy en día se reemplaza la máquina de corriente continua por ese motor de corriente alterna. Bueno, por último, para terminar acá, fíjense que podemos, a través de la chapa característica de un motor, podemos conocer el par en forma aproximada. Es decir, siempre tenemos la potencia en la chapa característica, ¿verdad? No aparece el par, nunca aparece el par. Entonces, si por ahí en alguna situación se necesita conocer el par motor de una máquina, ¿por qué motivo? Y porque se conoce el par resistente. Entonces queremos saber si en el momento del arranque el par motor es más grande o el par, digamos, en funcionamiento, el par motor y el par resistente, ¿no es cierto? Si existe, es decir, esa relación en donde el par motor es mayor al par resistente para que la máquina funcione correctamente. Bueno, eso lo podemos averiguar a través de esta expresión, ¿no es cierto?, que tenemos acá, en donde la potencia mecánica la vamos a tomar igual a la potencia útil. Por eso es que esta es una fórmula aproximada, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un motor de 4 kilowatts, o sea, 5,5 HP, ¿verdad? Nos va a decir la chapa característica, 4 kilowatts o 5,5 HP. El número de revoluciones en condiciones nominales de funcionamiento, 1435. De acuerdo al catálogo, dice que tiene 26,9 Newton metros. Ese es el par que tiene cuando está entregando los 5,5 HP o los 4 kilowatts. Bueno, si nosotros aplicamos la fórmula aproximada, ¿sí?, ponemos la potencia, acá tenemos, ¿ven? 30 dividido pi multiplicado por la potencia, 4000 en watt, expresada en watt, dividido 1435 RPM. ¿Cuánto nos queda? 26,66 Newton metro. ¿Cuánto dice el catálogo? 26,9. ¿Se dan cuenta? Lo único que hemos hecho es despreciar las pérdidas por rozamiento y ventilación o pérdidas mecánicas. Bueno, muy bien. Esto entonces es como para que sepamos cómo se puede llegar a calcular, ¿no es cierto? Sepamos cómo se puede llegar a calcular el par ante una situación en donde se necesita conocer ese valor y no tenemos el catálogo del motor. Bueno, muy bien. Esto que la potencia del circuito magnético, como les dije, la vamos a pasar, no vale la pena que nos pongamos a ver todo este desarrollo para llegar a una expresión final, ¿verdad?, que en definitiva no tiene mucha aplicación. Simplemente esto es como para, ¿no es cierto?, justificar que la potencia electromagnética, o sea, que la potencia de un motor
se puede llegar a ver, determinar en función de los parámetros propios de la máquina. Bueno, muy bien, acá con esto terminamos esta primera parte y ahora lo que tendríamos que, ¿sí? Lo que tendríamos que comenzar son los ensayos. ¿Sí? Vamos a la parte de ensayos. Bien, ensayo de motores asincrónicos. Bueno, esto vamos a comenzar acá. Vamos a comenzar con el balance energético o el balance de potencia, que yo ya les mostré algo la clase pasada con respecto a esto. Bueno, los ensayos que tenemos son estos tres. Los ensayos que se le puede hacer a un motor asincrónico. Uno, el más importante, el balance de potencia o balance energético. ¿Sí? Esto es un ensayo que está bajo norma, según la norma IRAM 2125. ¿Sí? A través de este ensayo podemos determinar todas las pérdidas de la máquina. Ya vamos a ver de qué forma. Y no solamente las pérdidas, sino que también se puede determinar el punto 2. Determinación de los parámetros del circuito equivalente. Esto se determina, ¿no es cierto?, a través de ensayo, mediante ensayo de vacío, con medidas adicionales y de cortocircuito. Bueno, con estos dos ensayos de vacío y de cortocircuito se determinan los parámetros del circuito equivalente, pero también se hace el balance de potencia. Podemos determinar todas las pérdidas y podemos determinar, ¿no es cierto?, las distintas instancias de potencia que tenemos dentro de esta máquina. Y por último, el diagrama del círculo o diagrama circular. Esto no lo vamos a ver. Este es un procedimiento gráfico que nos permite, ¿no es cierto?, estudiar o analizar la máquina en sus distintos estados de carga o distintos estados de funcionamiento, ¿sí? Bueno, el diagrama del círculo, esto es algo que prácticamente ya no se utiliza, ¿sí? Entonces esto lo pasamos, no lo vemos. ¿Ah? Balance de potencia o balance energético. Acá tenemos, esto yo ya se los mostré el otro día, pero ahora nos vamos a ir metiendo dentro de la fórmula. Yo simplemente se los mostré el otro día para que interpretáramos dónde estaba la potencia síncrona, dónde estaba la potencia mecánica interna, dónde estaba la potencia útil, ¿verdad? Bien, por lo tanto, el motor, ¿qué es lo que hace? De la red absorbe una determinada potencia eléctrica. Acá tenemos la expresión de la potencia eléctrica M1 por 1 y 1 coseno de φ1. M1, ¿qué es lo que es? Número de fase, o sea, 1 y 1 coseno de φ1 es potencia activa monofásica. Si le pongo acá M1, quiero trifásica, M1 vale 3, listo, tengo la potencia activa trifásica o la potencia activa que absorbe de la red un motor asincrónico trifásico. ¿Eh? Bueno, de esa potencia que absorbe, una pequeña parte queda como pérdidas de calor en el estator, o sea, pérdidas en el cobre. Las pérdidas en el cobre en el estator, pérdida en el cobre 1, ¿a qué va a ser igual? Bueno, M1, número de fase, y 1 al cuadrado por R1. Bueno, la corriente ya vamos a ver que a través de los ensayos, ¿cómo hacemos el ensayo? Bueno, fíjense, el ensayo lo hacemos acá para que vean. Ahí tenemos una representación. Un ensayo se hace colocando un amperímetro, colocando un voltímetro y colocando 2 watímetros. O sea, mido la corriente que absorbe el motor, mido la potencia con los 2 watímetros, método Aarón, mido la potencia que consume el motor y mido la tensión. Esa tensión que tengo acá es una tensión
de línea. ¿Estamos? Bueno, entonces es por eso que acá vamos a tener que la potencia absorbida, vamos a saber cuánto absorbe el motor de la red. Las pérdidas en el cobre las voy a conocer, ¿por qué? Porque mido la resistencia de una de las bobinas del estator, tengo acceso a la bornera, ¿verdad? Para eso, para medir la resistencia, lo que tenemos que hacer es sacar las chapitas de la bornera y conectar, ¿no es cierto?, medir la resistencia de uno de los bobinados. Entonces, con el amperímetro mido la corriente nominal y mido la resistencia de uno de los bobinados multiplicado por M1, número de fase, obtengo las pérdidas en el cobre que va a tener ese estator. Ahora me voy a las pérdidas en el hierro. Bueno, las pérdidas, para poder saber las pérdidas en el hierro que tengo en el estator, que es la otra pérdida que me queda por corrientes parásitas de Foucault y por histéresis magnética, ¿verdad? Las dos pérdidas que tenemos en el hierro. Entonces, en este caso, se hace un ensayo. Ese ensayo es un ensayo de vacío que denominamos P10. Esa potencia absorbida en el ensayo de vacío. ¿En qué consiste el ensayo de vacío? Veámoslo. Acá lo tenemos, ¿ven? Este es el ensayo de vacío. El rotor está girando acá libremente, sin ninguna carga en el eje. Mido la corriente, mido la potencia, mido la tensión. Bueno, a partir de la lectura de los vatímetros y la determinación de la potencia, a eso denominamos P10, esta que está acá, ¿ven? P10. Bueno, muy bien, o sea que, ven, a través de los ensayos vamos a poder determinar, ¿no es cierto?, todos estos parámetros. Entonces ya estamos acá, va a ser la P10, pero a esto le tengo que restar. ¿Qué cosa le tengo que restar? Y las pérdidas en el cobre que yo tengo en el estator cuando el motor está trabajando en vacío. Por eso acá me aparece I10. Esta I10 al cuadrado, lógicamente, no tiene nada que ver con esta I1. Esta I1 es mucho más grande porque esta es cuando está, ¿no es cierto?, trabajando a plena carga. Esta corriente cuando está trabajando a plena carga o corriente nominal, digamos. Corriente nominal, ¿sí? Bueno, entonces esta corriente cuando está trabajando en vacío es muy chica. Y a eso le tengo que agregar las pérdidas por rozamiento y ventilación, porque a través del ensayo del vacío voy a tener las pérdidas en el hierro, las pérdidas en el cobre en vacío y las pérdidas mecánicas o por rozamiento y ventilación. De ahí despejo las pérdidas en el hierro, ¿sí? Bueno, ahí me voy a la potencia síncrona. Me voy a la potencia síncrona, ya estoy en el entrehierro. ¿Y cómo determino el valor de la potencia síncrona? Bueno, la potencia absorbida le resto pérdidas en el cobre en el estator, pérdidas en el hierro en el estator. ¿Ah? Acá todavía hay una incógnita que es las pérdidas mecánicas, ¿sí? Ya vamos a ver, esta también se determinan a través del ensayo de vacío, a través del método de separación de pérdidas, que ya nomás se los explico, ¿sí? Entonces esta también la vamos a conocer. Estoy ya en la potencia síncrona, por lo tanto ahora de la potencia síncrona ahora paso al rotor. Y ahí tengo las pérdidas en el cobre en el rotor, que ya vimos, era la potencia síncrona multiplicada por el deslizamiento. Las pérdidas en el hierro del rotor, despreciable. ¿Por qué motivo despreciable ahí? Porque la frecuencia de la corriente inducida en el rotor era muy baja. Por lo tanto, esas pérdidas en el hierro eran despreciables. Bueno, aparecen ahí unas pérdidas adicionales que, de acuerdo a la norma, es de 0,5 al 2% de la potencia absorbida. Estas pérdidas adicionales, ¿sí?, también tiene que ver con lo que acabamos de ver hace un momentito de esos armónicos que aparecen, ¿no es cierto?, en una red de corriente alterna, ¿sí? Esa alteración en la curva que aparecía, bueno, eso también produce toda una pérdida que se contempla
¿no es cierto? Y se dice que es de 0,5 al 2% de la potencia absorbida. Muchas veces van a ver ustedes que en los ejercicios que van a desarrollar y hay que resolver a través del balance energético, van a ver que la mayoría de las veces esa pérdida adicional ni la consideramos, ¿sí? Bueno, ahí estamos con la potencia mecánica interna, que era P12 por 1 menos S. También lo desarrollamos, esto ya lo vimos. Y ahora vamos a las pérdidas por rozamiento y ventilación. Y con las pérdidas por rozamiento y ventilación ya puedo salir y obtener la potencia útil, que es la potencia que tengo en el eje. Bueno, las pérdidas por rozamiento y ventilación, fíjense que ahora las sacamos del mismo ensayo. Acá dijimos, bueno, de P1, que es la potencia que, esa potencia que medimos con el ensayo de vacío, de ahí despejé las pérdidas en el hierro. Bueno, pero ahora del mismo ensayo despejo las pérdidas mecánicas, pérdidas por rozamiento y ventilación. ¿Por qué motivo? Porque ya vamos a ver que a través de ese ensayo yo puedo determinar las dos pérdidas, las pérdidas en el hierro y pérdidas por rozamiento y ventilación, las puedo separar. Entonces, por eso que con la misma fórmula sacamos las pérdidas por rozamiento y ventilación y ahí llegamos a la potencia útil, que es la potencia mecánica menos las pérdidas por rozamiento y ventilación, y las pérdidas adicionales se consideran solamente en el final en la potencia útil. A veces, ¿sí? La mayoría de las veces ni se considera. Bueno, muy bien. Esto es lo que es el balance energético. Esto también se los mostré. Lo podemos ver a través del circuito equivalente o lo podemos ver a través de la máquina física, ¿verdad? Acá tenemos en el circuito equivalente, absorbe una P1 de la red. Acá tengo las pérdidas en el cobre del primario. Esto, la corriente, ¿verdad? La corriente histerética circulando por esta resistencia me genera una determinada cantidad de calor, que son las pérdidas dadas por las pérdidas en el hierro. Ahí están. Después acá tenemos las pérdidas en el cobre del rotor. Acá tenemos la potencia mecánica interna, ¿se acuerdan? Esta resistencia, la corriente I2' al cuadrado multiplicado por esta resistencia, que denominábamos R21 también, acá está como R', ¿verdad? RC'. Eso me da la potencia mecánica interna, que es esta que está acá. Bueno, y esa potencia mecánica interna, yo le resto, perdón, le sumo, porque, bien digo, la potencia mecánica interna, le resto la potencia, las pérdidas por rozamiento y ventilación o pérdidas mecánicas, y ahí obtengo la potencia útil, ¿sí? Bueno, acá también lo tenemos, la potencia eléctrica en la bornera. Acá en el estator, pérdidas en el cobre y pérdidas en el hierro. En el estator, acá estoy en el entrehierro con la potencia, en el entrehierro potencia síncrona. Acá tengo las pérdidas en el cobre y pérdidas en el hierro en el rotor, que son despreciables. Ahí tengo la potencia mecánica interna en el eje, dentro del motor. Y para salir afuera, le resto las pérdidas mecánicas y llego a la potencia útil. ¿Ah? Bien, acá también lo mismo, no pasamos, es más de lo mismo. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo determinamos los parámetros del circuito equivalente. Entonces ahora vamos a hacer dos ensayos. El ensayo con, rotor bloqueado, que esto también yo ya les comenté, cuando vimos el circuito equivalente, llegamos a determinar todos los parámetros del circuito equivalente, que yo les dije, bueno, todo este desarrollo teórico, llegamos a estos 4 circuitos equivalentes, pero luego todos estos parámetros se determinan a través de 2 ensayos. Uno era el de rotor bloqueado y el otro era el de vacío rotor libre, ¿sí? Bueno, entonces veamos por qué motivo obtenemos o cómo obtenemos esos parámetros del circuito equivalente. Bien, entonces el ensayo de cortocircuito a rotor bloqueado, cuidado acá también no confundir, es un ensayo similar al del ensayo de vacío del transformador. ¿Qué hacíamos en el transformador?
y cortocircuitábamos los terminales de salida y íbamos aumentando la tensión en forma gradual hasta que un amperímetro medía la corriente nominal. ¿Estamos? Entonces eso es lo que estamos haciendo ahora. ¿Ven? Acá está circulando la corriente de cortocircuito, estamos midiendo la tensión de cortocircuito. Esa corriente de cortocircuito la mido con el amperímetro, pero esa corriente de cortocircuito es la corriente nominal. ¿Sí? Recordemos que cuando hicimos el estudio como transformador a rotor bloqueado, le aplicábamos la tensión nominal. Y decíamos el rotor está bloqueado, estábamos en la condición de arranque del motor. ¿Tá? Es distinto a esto que estamos haciendo ahora, ¿sí? Se los comento porque acá también suelen confundir, ¿sí? Suelen confundir las dos cosas. Bueno, bárbaro, entonces medimos la potencia que absorbe ese motor cuando está el rotor bloqueado, por eso aparece la crucecita ahí, no está girando. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Y si tengo que el rotor está bloqueado, N2 igual a 0, deslizamiento igual a 1. Y si estoy con deslizamiento igual a 1, recordemos en el circuito equivalente, ¿verdad? Vamos a tener que acá, veámoslo acá acá, veámoslo acá. Si yo estoy con deslizamiento igual a 1, fíjense, ¿verdad? Acá me va a quedar deslizamiento 1, 1 dividido 1 es 1, 1 menos 1 vale 0. Esta resistencia no está, que lo que tengo es R0, o sea que acá tengo un cortocircuito. ¿Está bien? Ahora veamos qué es lo que pasa acá con la parte de vacío. Si yo acá le estoy aplicando una tensión, que es una tensión baja, porque es la tensión de cortocircuito, ¿verdad? Es la tensión para el cual está circulando la corriente nominal. Bueno, esta tensión va a ser baja, y si la tensión es baja, recordemos que el flujo es bajo. Y si el flujo es bajo, las pérdidas en el hierro son bajas. O sea que la corriente de vacío que voy a tener acá es una corriente muy pequeña. O sea que la impedancia que yo voy a tener, la impedancia de toda esta rama, va a ser una impedancia grande, es por eso que la corriente de vacío es pequeña. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Y despreciamos, sacamos esta parte. O sea, ¿qué es lo que me queda? R1X1, X2', R2' o X21 y R21. Tal cual lo vemos acá. R1X1, X21, R21. ¿Y qué es lo que está circulando? La corriente I1, que es igual a la I21, una sola. Y acá tengo aplicada la tensión de cortocircuito. ¿Estamos? Bueno, acá por eso hice tensión, ensayo, ¿no es cierto?, a tensión reducida, pequeñas pérdidas en el hierro. ¿Por qué pérdidas en el hierro pequeñas? Y porque hemos dicho que la tensión es baja, el flujo es bajo, expresión de Boucheron, ¿no? 444, frecuencia, flujo, número de espira, factor de arrollamiento para este caso, ¿verdad? Bueno, entonces se elimina la rama en paralelo, y si se elimina la rama en paralelo, ahora la potencia de cortocircuito, ¿qué es lo que va a hacer? Y van a ser las pérdidas en el cobre del primario más las pérdidas en el cobre en el secundario. Porque recordemos que la corriente que está circulando por el estator es la corriente nominal. Y en el rotor, ¿qué corriente va a estar circulando? También va a estar circulando la corriente nominal de funcionamiento. O sea que a través de este ensayo, igual que en el transformador, podemos determinar las pérdidas en el cobre, ¿sí? Bueno, la corriente de cortocircuito es la corriente nominal de fase. O sea que ahora podemos determinar la R de cortocircuito. Claro, potencia de cortocircuito va a ser, en este caso, M3, ¿verdad? Por un motor trifásico el que estamos representando.
va a ser M1 multiplicado por la corriente de cortocircuito al cuadrado por la R de cortocircuito. Despejo R de cortocircuito, potencia de cortocircuito la mido y de cortocircuito la mido. Pero la R de cortocircuito era R1 más R21. Saco el coseno de phi de cortocircuito, saco la impedancia de cortocircuito, ¿sí? Tensión sobre corriente, y una vez que tengo la R y tengo la Z, puedo sacar la X de cortocircuito, que sabemos que es X1 más X21. Bueno, si yo tengo acá, he calculado la R de cortocircuito, y la R1 la puedo medir, que es la resistencia del bobinado del estator. Entonces, con R de cortocircuito, mido R1, puedo calcular el valor de R21. No así con la X. La X de cortocircuito es X1 más X21. Bueno, yo no puedo medir X1 ni X21. Pero bueno, todo esto a través de experiencias, a través, ¿no es cierto?, se determina que cuando la jaula es una jaula de ardilla común, ¿no es cierto?, una jaula de ardilla convencional o un rotor bobinado, la X1 y la X21 valen lo mismo, la mitad de X de cortocircuito. Cuando la jaula es de ranuras profundas, la X1 va a ser igual a 0,4, o sea, el 40% de la X de cortocircuito, y la X21 el 60%. Eso es debido a su configuración física, ¿sí? Lo mismo que para la doble jaula. Para la doble jaula, X1 va a ser 0,3 de X de cortocircuito y X21 0,7 de la X de cortocircuito. Bueno, o sea que fíjense en ustedes que a través de este ensayo hemos podido determinar estos parámetros, ¿no es cierto?, del circuito equivalente, y hemos podido determinar las pérdidas en el cobre total que tiene esta máquina. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Acá tenemos lo mismo, ¿verdad? Acá tenemos la R de cortocircuito, potencia de cortocircuito M1 y 1 al cuadrado, R1 más R21. Acá tenemos el circuito equivalente, ven que acá está, esto está cortocircuitado. Acá tenemos el R0X0 porque considero solamente la corriente de vacío. Entonces dijimos, esta impedancia es grande, la corriente de vacío es muy pequeña, porque la tensión de cortocircuito me está generando un flujo bajo. Entonces eliminamos este, me queda este circuito equivalente, y estos son los parámetros que acabamos de determinar. Potencia de cortocircuito, pérdidas en el cobre, en esta máquina, en funcionamiento normal o nominal. Bien, pero ahora tenemos que hacer un estudio acá, ¿sí?, con respecto a qué es lo que pasa con la R21 y con la X21 en este ensayo, porque nosotros estamos haciendo un ensayo para determinar parámetros del circuito equivalente, y esos parámetros del circuito equivalente es cuando el motor está funcionando, ¿verdad? Son parámetros de la máquina cuando está funcionando. Pero hay una diferencia entre la máquina funcionando y el ensayo que acabamos de hacer. ¿Cuál es la diferencia que tenemos? Bueno, es que el ensayo lo hemos hecho con el rotor bloqueado. Y cuando la máquina está funcionando, ¿sí?, ahí nos aparece una diferencia importante. ¿Cuál es esa diferencia? Ahí la diferencia es la frecuencia de la corriente inducida en el rotor. Porque nosotros estamos determinando los parámetros del circuito equivalente, ¿verdad? Lo estamos determinando a una frecuencia. ¿Qué frecuencia? Y a la frecuencia de la red. Porque si el rotor está bloqueado, ese rotor, al estar bloqueado, lo que va a suceder es que, ¿no es cierto?, la frecuencia que tenemos en ese rotor es la misma de la red. Pero cuando el motor está funcionando, la frecuencia de la corriente inducida en el rotor hemos dicho que es muy baja. Por lo tanto, ahí tenemos un efecto importante que es el efecto pelicular.
¿Qué es lo que es el efecto pelicular? Bueno, ese efecto pelicular hace que la corriente, ¿no es cierto?, cuando tenemos alta frecuencia, la corriente se desplace hacia la parte superior de los conductores o hacia la superficie del conductor, ¿sí? Bueno, este es un fenómeno físico que se da en función de la frecuencia. Acá para interpretar ese fenómeno, acá tenemos estos dibujitos muy básicos, muy elementales, pero que nos van a permitir, ¿no es cierto?, interpretar ese fenómeno físico del efecto pelicular, ¿sí? Miren, supongamos que tenemos estos tres conductores, estamos hablando del rotor acá, ¿sí? Estamos hablando del rotor. Imaginemos, ¿no?, nosotros, estos tres conductores son tres conductores de, supongamos, de un rotor bobinado, en donde estamos considerando solamente esos tres conductores. Entonces, si circula corriente continua, la corriente va a circular tal cual está representada acá. Y cada una de esas corrientes va a generar un campo magnético alrededor del conductor. ¿Está? Entonces acá tengo este conductor, va a generar un campo magnético alrededor de ese conductor. Bueno, en el conductor del medio, esa corriente también va a generar un campo magnético que lo representamos también, una línea por cada corriente. Entonces ahora la corriente acá, ¿qué va a pasar? Y bueno, ahora el campo magnético generado por esta corriente no se me va a cerrar por acá abajo alrededor de este conductor. Se me va a cerrar acá arriba, hay aire, pero resulta que toda esta parte es material ferromagnético. Entonces se va a encontrar con una menor reluctancia a través de todo este circuito magnético que tengo ahí y no de este espacio de aire que tengo acá. Entonces la línea de campo se me va a cerrar así. ¿Está claro? Lo mismo para este. Acá se me va a cerrar por arriba, pero acá no se va a cerrar por abajo. Se va a cerrar a través de la parte del circuito magnético. Entonces fíjense en ustedes que ahora yo tengo esta situación, no miremos todavía esto en marcha, ¿sí? Todavía no miremos, estamos haciendo un análisis en donde yo quiero que interpretemos este efecto pelicular. ¿Ah? ¿Qué es lo que sucede acá? Miren, cuando ahora supongamos que la corriente ya no es corriente continua, sino que es corriente alterna de una determinada frecuencia, ¿sí? Recordemos que en corriente alterna tenemos, aparte de la resistencia del conductor, vamos a tener una reactancia debido a los flujos dispersos, ¿sí? Esa reactancia es 2 por pi por F por L. Siendo esa L, recordemos que la L era N por phi, flujo, dividido la corriente. ¿Estamos? Bueno, entonces, si estamos hablando de corriente alterna, no podemos hablar de la resistencia sola del conductor, sino que tenemos que hablar de una impedancia, la oposición con la que se encuentra la corriente es no solamente la resistencia propia del conductor, sino también esa reactancia debido a los flujos dispersos. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que cuando la frecuencia es elevada, claro, la reactancia debido a los flujos dispersos, 2pi por F, frecuencia, la reactancia va a ser elevada. O sea que va a predominar la reactancia por sobre la resistencia. Quiere decir que la corriente va a circular por el lugar por donde encuentre menor reactancia debido a los flujos dispersos. ¿Me explico? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tengo alta frecuencia, si yo miro esta representación muy simple que hemos hecho, yo veo que este conductor que tengo acá tiene una mayor reactancia debido a los flujos dispersos, porque no solamente tiene esta línea de campo, sino que tiene las otras dos.
Este también no solamente va a tener esta, sino que va a tener la de arriba. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que la corriente va a circular por donde menos oposición encuentre. Esto es que va a circular solamente por el conductor de arriba, porque el conductor de arriba solamente tiene esta línea de campo representada ahí debido, ¿no es cierto?, a ese flujo. Por lo tanto, quiere decir que ese es el que menor reactancia tiene. O sea que la corriente va a circular por acá. O sea, ahora sí, miremos acá, arranque y marcha. Quiere decir que en el arranque, cuando yo tengo alta frecuencia, ¿verdad? Claro, porque el rotor está bloqueado, ¿qué frecuencia tengo de la corriente inducida en el rotor? Es la misma de la red. Por lo tanto, la corriente en el momento del arranque va a estar circulando por acá. ¿Qué es el ensayo que nosotros hemos hecho? Rotor bloqueado, la corriente circulando por acá. Pero cuando el rotor está en marcha, la frecuencia disminuye. Es una frecuencia muy baja, es casi como si estuviésemos hablando de una corriente continua, porque la frecuencia es de 2 Hz, 3 Hz. Por lo tanto, ahora la reactancia va a ser mucho menor. Por lo tanto, ahora la corriente va a circular por los 3 conductores. Esto es lo que sucede cuando tenemos la máquina en marcha y esto es lo que sucede cuando tenemos en el arranque. O sea que en nuestro ensayo estamos determinando un valor de resistencia, ¿sí? ¿Qué resistencia? R21 estamos determinando esta. Entonces esta resistencia R21 que estamos determinando no va a ser la real cuando está en marcha, ¿verdad? Por lo tanto, el valor de R21 obtenido del ensayo hay que disminuirlo. ¿Por qué? Porque acá la corriente está circulando por una sección menor. Recordemos que resistencia es resistividad por longitud dividido sección. Si la sección es menor, la sección por la que circula la corriente es menor, su resistencia es mayor. Por eso ese valor de R21 obtenido del ensayo hay que disminuirlo. Y ahora vamos a la reactancia, el valor de X21. También hemos determinado el valor de X21. Bien, y el valor de X21 que hemos determinado es este que tenemos acá, una sola línea de campo y acá tengo 3 cuando está en marcha. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con el valor de X21? Hay que aumentarlo. ¿Estamos? Entonces, eso, ¿no es cierto? Estamos viendo que estamos cometiendo un error. Por lo tanto, eso hay que corregir. ¿Está claro? Uno se disminuye y el otro se aumenta. Bueno, ¿qué valores se disminuye o qué valores se aumenta? Bueno, eso depende del tipo de motor, depende, ¿no es cierto?, de la potencia, ¿verdad? Pero no es, esos valores más o menos pueden estar alrededor de un 10%, más o menos, ¿sí? Alrededor de un 10%, un poco más, un poco menos. Esa es la corrección que se debe hacer. De todos modos, bueno, ya vamos a ver algo más, ¿sí? A ver si, aunque sea vamos a terminar con este ensayo, tenemos que analizar otra cosita más, el tema de la influencia de la saturación, que ahora también les explico qué es lo que es, y el ensayo de vacío, lo vamos a dejar para la clase que viene, ¿eh? Terminemos con esta parte, así no nos queda esto a la mitad. Bueno, fíjense ustedes, influencia de la saturación en X1 y X21. Bueno, ¿a esto a qué se refiere ahora? Bueno, se refiere a lo siguiente. Nosotros hemos hecho el ensayo de rotor bloqueado, lo hemos hecho con la corriente nominal, ¿verdad? Con la corriente nominal. Pero bueno, y dijimos, determinamos los parámetros del circuito equivalente, ¿verdad? Esos parámetros del circuito equivalente es cuando la máquina está funcionando, está girando, había que hacer esa corrección que acabamos de ver, pero acá se nos plantea otra situación. La situación que se nos plantea es qué es lo que pasa en el momento del arranque.
Entonces ahora vamos a comparar lo que nosotros hemos hecho con el rotor bloqueado y corriente nominal, y vamos a compararlo con lo que sucede en el momento del arranque. O sea, cuidado, son dos cosas distintas. ¿Por qué motivo? Porque acá aparece otra vez el X21. El X21, del cual hablamos recién, ahora me aparece de nuevo. ¿Estamos? Bien. Pero es otro estudio, no confundir. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, nosotros hemos hecho el ensayo con corriente nominal. Acá, ahora, imaginemos esto que tenemos acá, tenemos un conductor por el que está circulando la corriente. ¿Qué corriente? La corriente nominal de nuestro ensayo. Pero ahora queremos ver qué es lo que pasa en el momento del arranque. Queremos comparar con el momento del arranque. Bueno, en el momento del arranque, ¿qué pasaba con la corriente? Y la corriente aumentaba. ¿Cuánto? Y entre 4 o 5 hasta 8 o 9 veces el valor de la corriente nominal. Quiere decir que en el momento del arranque no voy a tener la corriente nominal, sino voy a tener una corriente, supongamos, 6 veces el valor de la corriente nominal. ¿Eso qué genera? Y genera ahora que esta línea de campo que tenemos acá, que se está cerrando a través de esto que tenemos acá, que es material ferromagnético, al aumentar la corriente tanto, este campo magnético va a saturar al hierro. Satura al hierro. Por lo tanto, estamos hablando de la influencia de la saturación en X1 y X21. Entonces ahora recordemos que L, que es el que me va a llevar a mí al X, el XD, L era N por phi sobre I. La corriente aumenta 6 veces, supongamos. Pero ¿qué pasa con el flujo? El flujo que tengo acá, ¿aumenta 6 veces? No, no puede aumentar la misma cantidad. ¿Por qué? Porque se satura el material ferromagnético. Y si se satura el material, el flujo va a aumentar menos. Quiere decir que esta relación que yo tengo acá, el flujo aumenta menos de 6 veces que aumentó la corriente. ¿Me explico? Quiere decir que el valor de L va a ser más chico en el momento del arranque que en el ensayo. Y si L es más chico, ¿verdad? Vamos a tener que el X, X1 y X21, que son los valores que nos dan esos flujos dispersos, van a ser menores, ¿verdad? Entonces, X1 y X21 son menores en el arranque que a plena carga. ¿Cuánto? ¿Qué es lo que es a plena carga? Ahí la corriente nominal, que es como hicimos el ensayo. Entonces, ¿cuánto? Dice, y aproximadamente del 75 al 85% del valor de plena carga. Por lo tanto, esa es otra corrección que tenemos que hacer si estamos comparando los resultados que hemos obtenido en nuestro ensayo con los resultados que deberíamos obtener de la máquina en el arranque. ¿Está claro? Bueno, otra corrección. La corriente de cortocircuito, ¿verdad? El ensayo de cortocircuito dijimos que se hace a corriente nominal. Esa corriente de cortocircuito es baja. Entonces ahora la corriente de cortocircuito permanente, que sería la corriente de arranque, ¿verdad? Ya no la podemos sacar como lo hacíamos en el transformador. ¿Se acuerdan? La corriente de cortocircuito permanente. La corriente nominal multiplicado la tensión dividido la tensión de cortocircuito. Esto, ¿verdad? Ahora no lo podemos hacer. ¿Por qué motivo? Bueno, porque esa corriente de cortocircuito permanente va a generar un flujo que se va a saturar al núcleo del material ferromagnético, por lo tanto no es una relación directa. Entonces, esa corriente de arranque o corriente de cortocircuito permanente, vamos a tener que la variación que va a tener en función de la tensión es esta, ¿sí? Va a ir creciendo a medida, ¿no es cierto?, que esta sería la relación entre la tensión de cortocircuito, perdón, la tensión y la corriente de cortocircuito en el caso de que fuese lineal.
pero en nuestro caso no es lineal, va a estar por encima la curva, ¿verdad? Por encima de esa recta. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Bueno, para calcular valores del circuito equivalente en el momento del arranque, acá viene la parte importante como que corriente de arranque, par de arranque, por ejemplo, no podemos utilizar los valores de X que hemos obtenido del ensayo de rotor bloqueado, por lo que acabamos de ver. Entonces aparece un factor de saturación, ese factor de saturación es K, que es la relación entre la X no saturada obtenida del ensayo, ¿no es cierto?, de rotor bloqueado, corriente nominal, dividido la X saturada, que es lo que sucede con la X en el momento del arranque. Bueno, entonces ese K de saturación, ¿cómo lo obtenemos? A partir de esta curva. Ese K de saturación, fíjense, a medida que aumenta el deslizamiento, ¿ven? Por ejemplo, el deslizamiento igual a 1 en el momento del arranque, si elevamos, vamos a venir acá, ¿y cuánto vale? 1,3. O sea que si nosotros, a partir de los valores obtenidos en el ensayo de rotor bloqueado, estos valores de X1 y X21, si nosotros quisiéramos saber esos valores para el momento del arranque de la máquina, esos valores los tendríamos que multiplicar por 1,3 y obtener los valores saturados tal cual nos dice esto. ¿Está? ¿Se entiende? El X saturado, ¿verdad? Vamos a obtener, es decir, perdón, yo dije multiplicar, no, tenemos que dividirlo por ese valor del K saturado. El X saturado lo paso al numerador, el K saturado lo paso dividiendo, o sea, el valor de X no saturado lo debo dividir por 1,3. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que los valores de X1 y de X21 son menores, ¿no es cierto?, en el momento del arranque a los que habíamos obtenido en el ensayo de rotor bloqueado. ¿Ah? Bueno, muy bien, hasta acá nomás, hasta ahí nomás.